La cafetería olía a canela y libros viejos, un refugio del ajetreo de la tarde. Yo estaba allí, con mi cuaderno de esbozos y el alma un poco deshilachada por la rutina, cuando lo vi. No entró con fanfarrias, solo empujó la puerta con suavidad y pidió un café. Pero cuando sus ojos, de un color ámbar que recordaba al atardecer sobre el desierto, se encontraron con los míos, el mundo entero se detuvo. Fue un instante, un parpadeo, pero en esa mirada no hubo solo reconocimiento, hubo una revelación. Era como si mis pensamientos más íntimos, esos que guardaba bajo 7 llaves, hubieran sido leídos, descifrados con una precisión aterradora. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de una verdad que se me revelaba. Mi armadura invisible, esa que había construido cuidadosamente para protegerme de un pasado que aún dolía, se hizo pedazos en esa milésima de segundo. No había barreras, no había secretos que ocultar. Su mirada no era invasiva, sino curiosa, tierna, como si hubiera encontrado un mapa largamente buscado. Mis manos, que sostenían el lápiz, dejaron de temblar. Mi corazón, que llevaba tiempo latiendo con una cadencia monótona, se aceleró hasta casi salirse del pecho. Era una sensación tan extraña como familiar, como si lo hubiera conocido de siempre, de otras vidas, de otros universos. Y en su mirada, yo también lo descifré. Vi la misma vulnerabilidad que se escondía en mí, la misma búsqueda de algo más allá de lo visible. Había una tristeza latente en el fondo de sus pupilas, un eco de tormentas pasadas, pero también una luz indomable, una promesa de amaneceres. Era Leo. Después de ese primer contacto visual, el resto de la cafetería se desdibujó. No importaban las voces, el tintineo de las tazas, el ruido de la calle. Solo existíamos nosotros dos, flotando en una burbuja de tiempo suspendido. No cruzamos una sola palabra en ese primer encuentro, pero hablamos a través de los ojos, en un lenguaje que solo nuestras almas entendían. Una promesa silenciosa se forjó en ese instante, un pacto invisible de conocimiento mutuo. Él sonrió, una sonrisa suave que no llegó a sus labios, pero sí a sus ojos, y fue como si el sol se hubiera asomado tras las nubes. Se dio la vuelta, tomó su café y salió. Y yo me quedé allí, con el aroma a canela y el eco de una mirada que había reescrito el primer capítulo de mi vida. El mundo ya no era el mismo. Yo ya no era la misma. Había sido leída, y por primera vez, no sentía miedo, sino una inmensa y aterradora curiosidad por lo que esa lectura implicaría. El amor con Leo fue un torbellino, un torrente que arrasó con mis defensas y me sumergió en una intensidad que nunca creí posible. Nos encontramos de nuevo al día siguiente, en el mismo café, como si el universo hubiera conspirado para unirnos. Esta vez, las palabras fluyeron con la misma naturalidad que nuestras miradas. Hablamos durante horas, días, semanas. Descubrimos que compartíamos una pasión por los viajes, por las historias de culturas lejanas, por la búsqueda de la verdad en cada rincón del mundo. Él era un fotógrafo de paisajes, y yo, una escritora de viajes. Nuestras vocaciones se entrelazaban con la misma armonía que nuestras almas. Nos sumergimos en un amor sin barreras, casi urgente, como si cada minuto que pasábamos juntos fuera un tesoro que debíamos atesorar antes de que se desvaneciera. La conexión era emocional, intelectual y física, una trinidad perfecta que me hacía sentir que, por fin, había encontrado mi hogar. Cada conversación era una epifanía, cada abrazo, un refugio. Nos sentíamos como si nos conociéramos desde siempre, nuestras almas reconociéndose en el vasto lienzo de la existencia. Él descifraba mis silencios, yo leía los paisajes en sus ojos. Vivimos experiencias profundas y únicas que marcaron nuestra historia. Recorrimos caminos olvidados en las montañas, dormimos bajo un manto de estrellas en el desierto, nos perdimos en callejones estrechos de ciudades milenarias. Cada viaje era un nuevo capítulo de nuestra historia, cada fotografía que él tomaba, cada palabra que yo escribía, era un testimonio de nuestro amor en expansión. Nos prometimos estar juntos siempre, sin importar los desafíos, sin importar la distancia, sin importar el tiempo. Si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré, le susurré una noche, mientras sus brazos me envolvían bajo el cielo infinito de un cañón. Y él respondió, su voz grave y segura, seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Esa frase se convirtió en nuestro mantra, el juramento de un amor que desafiaba la lógica, un lazo que creíamos inquebrantable. Con él, la vulnerabilidad se sentía como una fortaleza, y cada miedo se disolvía ante la promesa de su presencia. El aroma de su piel, la textura de su mano en la mía, el sonido de su risa, eran los anclajes de una realidad que superaba cualquier sueño. Él era el mapa, y yo, la viajera dispuesta a explorar cada rincón de su ser, segura de que nuestro camino era uno solo, eterno y sin fin. El primer atisbo de la grieta no fue un terremoto, sino un temblor sutil que se coló en la armonía de nuestro amor. Los viejos fantasmas comenzaron a emerger de las sombras, no solo los míos, sino los suyos. Él, Leo, que siempre había sido un libro abierto para mí, empezó a tener silencios más largos,
miradas perdidas en el horizonte que no me incluían. Su sonrisa, aunque seguía siendo tierna, a veces no llegaba a sus ojos. Yo sentía que una parte de él se contraía, se alejaba, se protegía de algo que no lograba descifrar. Mis propias heridas del pasado, mis miedos de abandono y traición, que creía haber sanado con su amor, comenzaron a resurgir con una fuerza aterradora. La ansiedad se convirtió en mi compañera, una punzada constante en mi pecho cada vez que Leo se quedaba ensimismado, cada vez que evitaba una pregunta. Intenté acercarme, tender puentes. Leo, ¿qué te pasa? Siento que estás lejos, le decía, con mi voz teñida de una angustia creciente. Él siempre respondía con evasivas, con un no es nada, o un solo estoy cansado. Pero yo lo conocía. Sabía que había un secreto, algo que temía contar, algo pesado que cargaba en su alma. Lo veía en sus ojos, en la forma en que su mano se detenía antes de tocarme, en la manera en que se perdía en sus pensamientos mientras contemplábamos un amanecer juntos. Era un muro invisible que se estaba erigiendo entre nosotros, ladrillo a ladrillo, alimentado por un miedo que no me compartía. Recuerdo una tarde en la que estábamos revisando fotografías de nuestros viajes, y me topé con una imagen de él, años atrás, junto a una mujer. Era una foto inofensiva, pero al verla, su rostro se contrajo. La tomó de mis manos, sus ojos llenos de una oscuridad que nunca le había visto. Es solo una vieja amiga, murmuró, pero su voz sonó hueca. El miedo al abandono me carcomía. La posibilidad de que su amor se desvaneciera, de que él también me dejara, me paralizaba. Empecé a sentir que lo estaba perdiendo, a pesar de que aún estaba a mi lado. La conexión que nos unía, esa que habíamos creído inquebrantable, comenzaba a tambalearse bajo el peso de lo no dicho. El aroma a canela de nuestros inicios se mezclaba ahora con el frío del misterio, con la acidez de la incertidumbre. Él se volvió más reservado, sus gestos de cariño, más esporádicos. Los silencios entre nosotros se hicieron más largos, más incómodos. Sentía que caminábamos sobre hielo delgado, que en cualquier momento, la superficie cedería. Y yo, que siempre me había enorgullecido de leer a las personas, me sentía impotente ante el enigma que se había convertido el hombre que amaba. La sombra del pasado, la suya y la mía, se proyectaba sobre nuestro presente, amenazando con devorar el amor que habíamos construido con tanta urgencia y belleza. La verdad irrumpió con la violencia de un trueno en un cielo despejado, y fue devastadora. Estábamos en una cabaña remota en la montaña, el lugar donde habíamos sellado muchas de nuestras promesas. El aire, denso y cargado por la lluvia que no cesaba, amplificaba la tensión que nos rodeaba. Yo lo confronté una vez más, mis ojos fijos en los suyos, mi voz apenas un susurro que temblaba de dolor y desesperación. Leo, ¿qué está pasando? Sé que me ocultas algo. Lo siento, lo respiro. Por favor, dímelo. No podemos ser uno si hay secretos entre nosotros. Sus ojos, ámbar como el atardecer, se llenaron de lágrimas, de una angustia que nunca le había visto. Me miró, y en esa mirada, vi la lucha, la agonía de alguien que sabe que está a punto de destruir lo que más ama. Y entonces, la confesión. Su voz, rota, se quebró al confesar. No era una enfermedad terminal, ni una mentira común. Era un secreto de su pasado, un compromiso forzado por deudas familiares, una promesa de matrimonio con alguien de su cultura, concertado años atrás, antes de conocerme. Un vínculo del que nunca pudo escapar del todo, una obligación que lo carcomía. Él había estado posponiendo la confrontación, buscando una manera de liberarse, de encontrar la fuerza para romper con ese pasado que lo encadenaba, pero las presiones familiares eran inmensas, el honor, un peso ineludible. Ese era el peso que había cargado en su silencio, el muro que había levantado entre nosotros. No había sido infidelidad en el sentido tradicional, pero sí un engaño, una verdad oculta que había puesto en jaque todo lo que construimos. El golpe fue devastador. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición no era una elección suya, no directamente, sino una cadena que lo ataba a un mundo ajeno al nuestro. Mi primer instinto fue huir. Huir de él, de la cabaña, de la montaña, de ese amor que se sentía tan roto como yo. Las promesas se desvanecieron en el aire, el seamos uno, andemos el mundo sonó hueco, una burla cruel de mi propia ingenuidad. Las viejas heridas de abandono, de sentirme no suficiente, se abrieron de nuevo con una fuerza brutal. Sentí el impulso de alejarme, de proteger mi corazón de un dolor que parecía insoportable. Pero mientras las lágrimas corrían por mi rostro, mientras el trueno resonaba afuera y la lluvia golpeaba con furia los cristales, un eco se alzó en mi mente, la voz de Leo, unida a la mía, no hay nada que no podamos juntos. Esa frase, esa maldita y hermosa frase, resonó con una claridad ensordecedora. Me aferré a ella como un náufrago a un pedazo de madera. Podría haber huido. Habría sido fácil. Pero algo en mi alma se negaba a renunciar a esa conexión tan profunda, a ese amor que había descifrado mi ser.
La crisis no era solo la revelación de su secreto, era la mía propia. Estaba dispuesta a amar de verdad, sin condiciones, a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de lo impredecible de la vida. La tormenta afuera reflejaba la de mi interior, pero en medio de ella, una decisión, una elección, comenzó a formarse, tenue al principio, pero inquebrantable. A pesar del dolor desgarrador que aún resonaba en cada fibra de mi ser, elegí quedarme. La decisión no fue impulsiva, sino una batalla interna épica que libré en el silencio de la cabaña, mientras la lluvia cedía paso a un sol tenue que se colaba entre las nubes. Miré a Leo, que seguía frente a mí, su rostro bañado en lágrimas, su alma expuesta. Y en ese instante, en medio de la desolación, sentí una oleada de compasión, no solo por él, sino por el amor que habíamos construido. Recordé cada risa, cada viaje, cada mirada que me había descifrado. Y supe que lo que teníamos era demasiado valioso para que un secreto del pasado, por doloroso que fuera, lo destruyera por completo. Me quedo, le susurré, mi voz apenas audible sobre el eco de la tormenta que se alejaba. Te amo, Leo. Y no hay nada que no podamos juntos. No fue un perdón fácil, sino una aceptación profunda. Una decisión de amar sin condiciones, de abrazar su vulnerabilidad y la mía. Él se derrumbó, sus brazos me rodearon con una desesperación que se convirtió en consuelo. Ese abrazo fue el punto de inflexión. El amor se volvió más puro, más real, despojado de la ingenuidad de nuestros inicios. Era un amor forjado en el fuego de la adversidad, un lazo que ahora no solo nos unía en la alegría, sino también en el dolor más profundo. Ambos nos reinventamos en ese momento, despojándonos de las expectativas y los miedos. Decidimos vivir intensamente, como si cada día fuera el último, conscientes de la fragilidad del tiempo, de la incertidumbre de la vida. Comenzó un nuevo capítulo para nosotros. Leo se armó de valor y, contra toda la presión familiar, rompió definitivamente con su compromiso impuesto, aunque el costo emocional fue inmenso. Yo lo apoyé en cada paso, siendo su ancla, su refugio. Decidimos que cada día sería una celebración, cada experiencia, un regalo. Nos convertimos en compañeros de alma en el sentido más profundo de la palabra. No había espacio para arrepentimientos, solo para la gratitud de estar juntos, de haber elegido la verdad, de haber elegido el amor. Nuestros viajes se volvieron más íntimos, más significativos. No buscábamos grandes monumentos, sino pequeños momentos, una conversación con un anciano en un pueblo remoto, el sabor de una comida preparada con amor, el silencio de un amanecer compartido. Nuestras profesiones se fusionaron de una manera diferente. Él, fotografiando no solo paisajes, sino las almas que habitaban en ellos. Yo, escribiendo historias no solo de lugares, sino de los corazones que los recorrían. Aprendimos a soltar el control, a vivir en el presente, a apreciar la belleza de lo efímero. El miedo a la pérdida no desapareció del todo, pero se transformó en una apreciación profunda por cada momento, en la certeza de que el amor verdadero no se aferra, sino que libera. El aroma a café y canela de nuestro inicio se mezcló con el de la tierra húmeda y la libertad, el perfume de dos almas que, a pesar de las cicatrices, habían elegido ser uno, caminar el mundo, no solo como amantes, sino como faros de resiliencia. El viaje final comenzó sin un plan definido, sin un destino fijo en el mapa. Después de que Leo se liberara de sus ataduras pasadas, sentimos una necesidad imperiosa de movernos, de fluir, de anclar nuestro amor no en un lugar físico, sino en el acto de andar juntos. Decidimos recorrer América del Sur, un continente de contrastes, de paisajes salvajes y culturas milenarias. No llevábamos mucho equipaje, solo nuestras mochilas, sus cámaras, mis cuadernos y el equipaje más preciado de todos, nuestra fe inquebrantable el uno en el otro. Cada paso era una forma de honrar nuestra promesa. Andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Recorrimos la Patagonia, sintiendo el viento helado en nuestros rostros, susurrando secretos ancestrales. Caminamos por los callejones coloridos de Valparaíso, donde cada grafiti era una obra de arte y cada pendiente, un desafío. Nos perdimos en la inmensidad de la selva amazónica, aprendiendo de las comunidades indígenas, sintiendo la pulsación de la vida en su forma más pura. Él fotografiaba la luz, los rostros, la naturaleza indomable. Yo escribía, no solo sobre los lugares, sino sobre la transformación que cada experiencia obraba en nosotros. No importaba el destino, importaba el nosotros en cada amanecer y cada atardecer. Cada noche, bajo un manto de estrellas desconocido, nos acurrucábamos, el uno en los brazos del otro, sintiendo la certeza de que este era nuestro lugar, nuestra casa, nuestro universo. Pero con cada paso, con cada paisaje que se desvelaba ante nuestros ojos, una verdad tácita se hacía más palpable, el tiempo se agotaba. La misma urgencia que nos había unido al principio, ahora se presentaba como un susurro melancólico. Leo comenzó a tener episodios de fatiga extrema, pequeños desmayos que él atribuía al cansancio del viaje. Yo intentaba ignorar la punzada de ansiedad, de miedo, que me atravesaba. Pero sus ojos, antes tan luminosos,
A veces revelaban un cansancio profundo, un brillo que parecía desvanecerse. Sus manos, que antes sostenían la cámara con una firmeza inquebrantable, a veces temblaban ligeramente. No hablábamos de ello. No queríamos verbalizar lo que sentíamos que se cernía sobre nosotros. Cada abrazo se volvía más apretado, cada beso más profundo, como si quisiéramos absorber hasta la última gota de la presencia del otro. Visitamos un pequeño pueblo en los Andes, un lugar conocido por sus artesanos de lana. Allí, compramos 2 ponchos idénticos, de lana suave y colores de la tierra, como un símbolo de nuestra unidad. Para que siempre estemos juntos, incluso cuando no lo estemos, le dije, mi voz teñida de una tristeza que intentaba disimular. Él solo me miró con esos ojos ámbar que me descifraban, y asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. El viaje no era solo un recorrido físico, era una despedida suave, una forma de atesorar cada instante, sabiendo que el telón de nuestro acto final se acercaba. El aroma de las hierbas andinas se mezclaba con la melancolía, el sonido del viento entre los picos, con el murmullo de un adiós que no queríamos pronunciar, pero que se sentía inminente en cada latido de nuestros corazones. El silencio que siguió a su partida no fue el vacío que había temido, sino un eco suave y persistente de su presencia. Sucedió en una pequeña casa rural que habíamos alquilado cerca de un río, después de meses de un deterioro gradual que ya no podíamos ignorar. Su cuerpo, antes tan vibrante y lleno de vida, se fue apagando lentamente, pero su espíritu nunca dejó de brillar. En sus últimos momentos, sus ojos ámbar se fijaron en los míos, con la misma intensidad que en aquella cafetería. Me susurró, con la voz apenas un hilo, si me miras, sé que me descifras. Y ahora llevas el mapa. Cerró los ojos, y el mundo se detuvo. Quedé sola, pero no vacía. En mi interior, sentía la vasta geografía de su amor, la ruta de cada experiencia compartida, el mapa de su alma tatuado en la mía. No hubo luto ensordecedor, sino una melancolía serena, una gratitud profunda. Mi duelo no fue un llanto interminable, sino una celebración silenciosa de cada momento que tuvimos, de cada desafío que superamos, de cada miedo que enfrentamos juntos. La muerte no fue un final, sino una transformación. Él no se había ido, se había convertido en una parte de mí, en la brújula interna que ahora guiaba mis pasos. Miré hacia atrás no con tristeza, sino con una inmensa gratitud. Ese amor me había enseñado a vivir de verdad, a sanar las heridas de mi pasado, a entregarme sin reservas, a amar sin condiciones. Me había enseñado que la vulnerabilidad es la verdadera fortaleza, que la autenticidad es la única moneda de cambio en el viaje de la vida. Mi trabajo como escritora de viajes tomó un nuevo significado. Mis palabras ya no solo describían paisajes, sino la profunda conexión humana que se forja en ellos. Mis historias se llenaron de su luz, de su mirada, de su filosofía de andar el mundo. Cada párrafo era un homenaje, cada capítulo, una extensión de nuestro viaje compartido. A veces, me pongo el viejo poncho de lana que compramos en los Andes, y siento su abrazo. El aroma a tierra y a libertad que se había convertido en nuestro perfume, me envuelve, recordándome que él sigue aquí, en el viento, en el sol, en cada historia que cuento. Miro mis manos, que ya no tiemblan, y siento la fuerza que él me infundió. El amor no terminó con su partida, se transformó en una energía que me impulsa a seguir, a explorar nuevos horizontes, a descifrar nuevos paisajes, no solo en el mundo exterior, sino en mi propio interior. Estoy lista para seguir caminando, sí, por ambos. Por el amor que fue, por el amor que es, y por el amor que aún me espera en cada nuevo amanecer. El mapa en mis ojos ya no solo me guiaba hacia él, me guía hacia mí misma, hacia la plenitud, hacia la infinita posibilidad de vivir y amar, más allá de cualquier límite, incluso el del tiempo.